Somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro y en este video les vamos a presentar cómo resolver un problema de tabla lógica. Mis compañeros y yo vamos a ir explicando paso a paso. Mi nombre es Adriana. Mi nombre es Elvis. Mi nombre es Javi Bustamante. Y bueno, entonces a continuación les explicamos detalladamente cada paso. Vamos a detallar en este momento cómo se realiza un ejercicio de tabla lógica. Aquí tenemos ya planteado el problema y tenemos aquí la incógnita y cómo se va a despejar las variables. Como podemos, el ejemplo, estos grandes amigos, Israel, Jesús y David, juegan en un equipo de básquet profesional. Uno de ellos juega de escolta, otro juega de pívot y otro juega como jugador de base. Israel y el escolta le dieron un regalo a David por haber quedado como mejor jugador de la temporada. Si tiene entendido de que David no es jugador de pívot, ¿qué posición juega Israel y sus dos amigos? Una vez ya planteado el problema, comenzamos a despejar la variable. Despejamos. Variable es una variable cualitativa porque no nos da ningún valor numérico. Tenemos tipo de variable. El tipo de variable es la posición de cada jugador. La variable independiente es el nombre y las posiciones de los jugadores y la variable dependiente es el verdadero o falso en una tabla que será graficada más adelante. Forma parte del planteamiento. Es un planteamiento aleatorio porque la información no lleva ningún orden. Una vez ya presentado el planteamiento y también las variables que fueron explicadas, también procedemos al planteamiento gráfico, en el cual tenemos las variables independientes, que son nombres, escolta, pivot, base y Israel, que son las variables independientes. Ahora lo que procedemos es a realizar, a llenar el cuadro con las variables dependientes que vendrían a ser verdadero y falso dependiendo el enunciado, el problema que ya está presentado. Entonces, comenzamos como a descifrar y tenemos Israel. ¿Qué posición juega Israel? Vamos a comenzar por el más fácil. En este caso, en lo personal yo considero que el más fácil es Jesús. Entonces, vamos a comenzar leyendo solo esta pequeña parte aquí del problema que dice Israel y el escolta le dieron un regalo a David. Ustedes saben que son los tres amigos, ¿cierto? Que ya está Israel y David. Pero aquí no está Jesús. Eso quiere decir que Jesús, por lógica, vendría a ser el escolta. Okay. También tenemos, si tiene entendido, que David no es el jugador de pívot. David no es el jugador de pívot. Eso quiere decir que está entre pívot y base. Eso quiere decir que David vendría a ser el jugador de base. Y por lógica solo nos queda Israel, que vendría a ser el jugador de pívot. Entonces quedaría de esta manera estructurada el planteamiento gráfico según la tabla lógica. Una vez ya hecho el planteamiento gráfico, tabla lógica, procedemos a leer la interrogante. En este caso sería qué posición juega Israel y sus amigos, es lo que nos pide el problema. Una vez ya resuelto toda la tabla, como la vemos, procedemos a responder. La respuesta quedaría de esta manera. Israel juega de pívot, Jesús juega de escolta y David, el último amigo, juega como jugador de base. Bueno, después de haber entendido el problema y haber presentado el planteamiento gráfico, vamos a despejar 4 preguntas principales. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es leer las preguntas. En este caso sería, ¿qué debemos hacer en primer lugar? Interpretar el problema y responder las preguntas. Luego que entendimos el problema, despejamos la pregunta que sería, en este caso, la respuesta. ¿Qué posición jugaba Israel y sus dos amigos? Número 2. ¿A qué aspecto o variable se refiere el problema? Se refiere a la posición de cada uno de los jugadores. ¿Qué tipo de variable es? En este caso es una variable cualitativa. Cuando nos referimos a cualitativa estamos hablando de las características o habilidades que tengan
en este caso los jugadores. Queremos saber qué posición cada uno juega. Número 4. ¿En qué forma se expresa la información relativa a las posiciones? De forma aleatoria en función al interés al resolver, porque no nos dio un orden específico en el problema. Entonces, esa sería la respuesta del planteamiento en sí que presentamos mis compañeros y yo. Muchas gracias. Para concluir sobre el tema formulación estratégica de problemas, hay que tener en claro 3 pasos fundamentales. Entender el problema, el planteamiento gráfico y formular las 4 preguntas para resolver estas estrategias. Problema, que el primero es entender el problema, encontrar la variable, qué tipo de variable es y de qué manera se presentó el problema.